Y usted reivindicaba a los profesores. Al profesor hay que devolverle el nivel que se le arrebató. Profesores que estaban en quinto nivel lo pusieron en segundo nivel. Es un atropello incalificable. Así no se mejora la educación. Se comen los sueldos y las pensiones de los ciudadanos y no pasa nada. ¿Está funcionando el Estado? No está funcionando el Estado. No está consiguiendo bienestar. Señora Presidenta, señores ministros, señor Primer Ministro, colegas, el Primer Ministro ha hecho mención al presidente Belaúnde y al presidente Paniagua, dos referentes en nuestro país que salieron de sus gobiernos sin ser acusados de corrupción. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, los 4 últimos presidentes en nuestra patria han sido acusados de actos de corrupción y han sido traídos aquí en el Congreso. Un primer reto, señora Presidenta, un primer reto que tiene este nuevo gobierno es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vayan como estos dos presidentes, sin acusaciones de corrupción, sin impunidad, para cambiar la historia. Hemos tenido, Presidenta, hasta estos momentos, un modelo neoliberal indolente con la gente del Perú, insensible. Hemos tenido ministros de Estado que más parecían lobistas y no ministros, formulando proyectos para los grandes intereses económicos y no para el pueblo, dejando en manos de la pobreza a los trabajadores con miserables pensiones. Pero hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer y que el primer ministro no ha referido en su discurso. Sus medidas están positivas, pero hay cosas que tienen que ver con el desarrollo del Perú. Y una de esas cosas es la renegociación. El Estado, ministros, no está funcionando. Que hemos tenido ministros lobistas que han descuidado el interés nacional y que no han cuidado los grandes intereses del Estado. Y eso hay que reivindicarlo, reivindicar la decencia en el manejo de la cosa pública. Tenemos distinguidos ministros, una SUNAT que cierra los pequeños negocios a puntapiés y a patadas, y sin embargo promueve leyes de exoneración de las grandes transnacionales. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Se comen los sueldos y las pensiones de los ciudadanos y no pasa nada. ¿Está funcionando el Estado? No está funcionando el Estado. No está consiguiendo bienestar porque la Superintendencia de Banca y Seguros no hace absolutamente nada para verificar el cumplimiento de los derechos laborales. En los colegios, usted ha dicho que va a repotenciar a los colegios, la educación privada, pero la educación en el Perú, ministros, se ha vuelto un negocio. Es lucrativa. Y la Constitución dice que la educación es un derecho, no es una mercancía. Y aquí se ha vuelto la educación una mercancía. Y se hace lobbies para que los padres paguen un montón de plata, pero reciban a cambio educación de baja calidad. Queremos cambiar la educación, bueno, hagámosla como derecho y no como mercancía, primer ministro. Y usted reivindicaba a los profesores. Al profesor hay que devolverle el nivel que se le arrebató. Profesores que estaban en quinto nivel lo pusieron en segundo nivel. Es un atropello incalificable. Así no se mejora la educación. Hemos tenido ministros de Estado que más parecían lobistas y no ministros, formulando proyectos para los grandes intereses económicos y no para el pueblo, dejando en manos de la pobreza a los trabajadores con miserables pensiones. Continúa, congresista Curro, en el uso de la palabra. Señora Presidenta, señores ministros, señores congresistas, la mejor prueba de política educativa de los gobiernos que dan resultados positivos es que han logrado una evidente mejora de la educación pública. Y la realidad de los últimos 21 años de la educación pública, la más importante
del Perú sigue en crisis y en muchos aspectos ha empeorado, sobre todo por el crecimiento de la corrupción. Hace poco, en las pruebas PISA, el Perú ha quedado en el último lugar, pese a que se ha preparado especialmente a los estudiantes para que rindan esta prueba. Esto es inmoral y antiético, porque esos estudiantes especialmente preparados no es expresión del verdadero nivel educativo de los estudiantes. Ni con trampas se logró un buen resultado. Hace 21 años, durante el fujimorismo, se inició en el Perú la reforma educativa basada en el constructivismo y el enfoque por competencias. Este enfoque fue impulsado para sacarle mayor provecho a los trabajadores, para aumentar los niveles de explotación del trabajador. Desde la escuela, el futuro trabajador debería ser educado en función de los requerimientos del mercado laboral capitalista y no en función de la mejora como ser humano que respeta la vida del planeta. Sin embargo, el enfoque educativo por competencias no dio ni da resultados positivos, porque esta educación de puro saber hacer no da resultados en ninguna parte del mundo, porque este enfoque es una tecnología educativa destinada a sociedades industrializadas. Y el Perú no es una sociedad industrializada. Es decir, como siempre, por no trabajar y esforzarse, los funcionarios del Ministerio de Educación realizan malas copias de propuestas extrañas a nuestra realidad. Pese a que no dan resultados, siguen en ellas. Así está sucediendo hoy en el Perú. Las famosas rutas de aprendizaje, que es mala copia, una propuesta chilena que ya ha sido desechada en Chile, que ya es inservible. Y aquí estas rutas tampoco están dando resultado, y lo único que crean es confusión y papeleos burocráticos. Se ha anunciado que el sueldo básico del magisterio se eleva a 2.000 soles. Desde las aulas, los maestros y maestras agradecemos esta buena intención. Esperamos que se cumpla. Esperamos también que se cumpla la deuda social con los maestros por preparación de clases y evaluación. Desde hace mucho tiempo, el gobierno que tiene con el magisterio. Y esto que sea vía administrativa y no vía judicial. Sería ideal, señora congresista, mejor dicho, señora presidenta, que al profesorado se le remunere bien, de tal manera que pueda dedicarse exclusivamente a educar. Pero también quisiéramos que el Ministerio de Educación cumpla con las sentencias que la justicia peruana ha dado en favor de docentes y directores que ilegalmente fueron sacados de sus puestos. Es muy malo, señora presidenta, que los funcionarios estatales sean los primeros en burlar la ley. Además, quisiéramos, señora presidenta, que haya más educadores y especialistas en administración educativa en las direcciones de los organismos del sector educación, porque la experiencia de los últimos tiempos muestra que los economistas, psicólogos... Tiempo adicional. En poco o nada han contribuido a mejorar la educación peruana, ni siquiera a nivel de propuesta. El sector educación es sobre todo un campo de negocios, como predica la ley fujimorista, decreto legislativo 882, o como muestra los 60.000 millones en negocios que el ministro Saavedra no se cansa en ofrecer al empresariado. La ley
de reforma magisterial es rechazada por todo el magisterio. El magisterio reclama una verdadera reforma educativa que desarrolle al país. Es por eso el magisterio en su conjunto pide la derogatoria de esta ley. Tomando en cuenta lo anterior, le proponemos lo siguiente. Primero, remunerar al profesorado de modo que pueda dedicarse exclusivamente a educar. Segundo, jornada completa de trabajo escolar. Congresista, el último minuto para que termine su discurso. Estructura curricular que responda a la cultura y a necesidades de desarrollo sustentable del Perú. Brindar mejores condiciones de estudio y de vida a los estudiantes de la escuela pública. Cumplir con la ley y destinar el 6% del PBI a la educación pública. Eliminar el decreto legislativo 882 que ha corrompido a la educación superior y sobre todo al sector de educación. En la educación superior se acredite solamente a aquellas universidades que dan resultados en busca de problemas de su región o país. Ataque frontal a la creciente corrupción en bien de la educación. Señora Presidenta, señores ministros, señores congresistas, con el ejemplo también se educa. Verdaderamente no puede mejorar la educación porque desde la Presidencia de la República dan malos ejemplos de corrupción. Hay 3 presidentes encausados por la ley, 1 en la cárcel, y eso es muy malo para la mejora de la educación. Se comen los sueldos y las pensiones de los ciudadanos y no pasa nada. ¿Está funcionando el Estado? No está funcionando.